chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo muy especial porque quiero empezar una especie de nueva sección. Quiero empezar a hacer reseñas para escritores. Creo que las voy a llamar reseñas para aprender o voy a buscar un nombre con más gancho. Pero el caso es que quiero hacer reseñas de libros que puedan servir tanto a las personas que los hayan leído, que tienen pensado leerlos, tanto para las que no, para las que a lo mejor no les interesa este tipo concreto de libros, pero que sin embargo quieren escribir, quieren aprender a escribir, para que podamos aprender de estos libros, de las cosas buenas y también de los errores que a mí me parece que tienen, porque todo esto por supuesto va a ser muy subjetivo. Así que quiero, aparte de hablar por supuesto de la trama, de los personajes y de comentar el libro, pues diseccionarlo un poco para que todos podamos aprender, nos interesen o no estos libros y podamos coger algunos consejos para mejorar como escritores. Así que espero que os guste la idea y vamos allá. Esta reseña es de mi saga favorita, que es la saga de la Gracia de los Reyes de Ken Liu. Este es el primer libro y este es el segundo, El Muro de las Tormentas, que acabo de terminar, y aún nos falta otro tomo, una última parte de la historia, que espero que Ken Liu no nos haga esperar demasiado para conseguirla, no como alguien, Patrick Rothfuss. El caso es que este libro nos presenta la historia de un mundo, así en general. Nos presenta el mundo de las islas de Dara, que son estas, y básicamente nos presenta en un momento histórico bastante concreto en el que todas estas islas están gobernadas por un emperador que salió de la isla de Shanna y básicamente unificó todo lo que serían las islas y los antiguos reinos que había aquí bajo su tiránico mando. Entonces nos presenta la historia de una revolución y de cómo este mundo va cambiando. Nos presentan a dos protagonistas principales que serían una especie de líderes de la revolución. El primero sería Kunigaru. Kunigaru es tan solo pues un chiquillo, ¿no?, que vive por las calles, que tampoco es extremadamente listo, no es extremadamente valiente, es un hombre, o sea, súper normal, súper campechano, un personaje bastante redondo y bastante entrañable, la verdad. Y el caso es que este pobre hombre de repente se encuentra imbuido en una revolución que pretende derrocar al emperador, y no solo imbuido, sino que se encuentra siendo su jefe. O sea, es como que al pobre le estalla la cabeza y dice, ¿en qué lío me he metido? Entonces, bueno, él al principio pues está un poco ahí por estar, ¿no?, porque tampoco es que Kuni, tenga unos valores de lealtad, de compromiso con su pueblo enormes, sino que está un poco ahí pues por estar, porque se ha visto envuelto en ese lío y también porque quiere conseguir seguridad para su familia y sus amigos. Pero sin embargo al final va comprometiéndose cada vez más con la causa y se va convirtiendo en un auténtico líder. Y el segundo protagonista es Mata Zindu, y junto con Kunigaru forman una pareja increíble y llena de contrastes. Mata Zindu es el último de una antigua dinastía, que es la dinastía de los Zindu, y que eran uno de los antiguos reyes que había en estas islas. Entonces básicamente él pasó toda su vida con la idea de recuperar lo que era de su familia y con recuperar el honor perdido, por así decirlo, tras la conquista de este emperador tiránico. Entonces claro, su sueño siempre ha sido restaurar los diferentes reinos en Dara, y es un hombre lleno de lealtad, lleno de honor. Es un hombre casi legendario porque además tiene un físico súper imponente y es como un héroe de las leyendas, ¿no? Y él sí que está súper comprometido con la causa, por así decirlo, y al final Kunigaru y él se hacen colegas, se hacen amigos y se comprometen a seguir hacia adelante. Pero luego, bueno, pues irán surgiendo diferentes problemas en cada isla de Dara. En este libro se habla muchísimo del poder, de cómo cuando van colocando a los diferentes generales, ¿no?, para controlar los diferentes territorios, se corrompen, hay muchísimo juego por el medio, cómo los amigos se separan, cómo hay que hacer muchísimos sacrificios por el poder. Y bueno, esta sería la primera parte de la historia, y luego en este segundo tomo nos narran, después de que ha terminado esta revolución, cómo intentan seguir con la paz conseguida. No os voy a spoiler cómo termina el primer libro, evidentemente, pero bueno, el caso es que de alguna manera consiguen la paz, medianamente, y tienen que ver cómo la mantienen y cómo mantienen la nueva dinastía que se ha puesto al poder, ¿no? Y también surgen diferentes problemas, y esta vez no solo dentro de las islas de Dara, sino también desde fuera de las islas de Dara. Llega una amenaza exterior un poco chunga. El argumento de ambos libros trata principalmente sobre política, intrigas palaciegas, etcétera, y no es que tenga una gran acción, aunque sí que tiene escenas de combate bastante chulas, porque al final los dos hay, bueno, pues bastantes guerras, ¿no? Pero sobre todo se centra en el componente más psicológico o en el componente más intelectual de a ver cómo manipulo a esta persona, a ver cómo consigo este favor, y también reflexiona muchísimo, y hay muchos temas filosóficos en cuanto al poder, la responsabilidad que conlleva en cuanto a la familia, los amigos, el compromiso que tiene un soberano o los sacrificios que hay a veces que hacer, ¿no? A mí son libros que me apasionan, y yo una cosa que valoro muchísimo en los libros es que me hagan interesarme y me hagan apasionarme por temas que de normal me parecen aburridos. Por ejemplo, leí El viejo y el mar de Hemingway, y un tema que a mí me aburre sobremanera, que es la pesca, pues hizo que me pareciera impresionante. Y este lo mismo. En un principio yo tenía algunas dudas con estos libros porque decía, es que es como política pura y dura, ¿no? Es que son intrigas palaciegas, y me tiraba un poco para atrás. Pero son absolutamente impresionantes porque
no sé, yo con estos libros de verdad que he pensado un montón, porque tiene unas reflexiones súper profundas, tanto implícitas como explícitas, tanto, o sea, te lo cuentan tanto los personajes como las circunstancias, y la verdad es que Ken Liu me parece un hombre muy sabio, o sea, me parece un autor de estas personas que dices... A lo mejor no sabe muchísimo de materias académicas, por así decirlo, pero es que es un hombre sabio, o sea, se plantea unas cosas y me ha hecho plantearme a mí unas cosas increíbles. Y yo lo valoro sobre todo como estudiante de Derecho, me he planteado muchísimas cosas acerca del poder del Estado y me ha parecido absolutamente impresionante. Trata temas, por supuesto, como la sociedad, la política, el poder, el Estado, en quién puedes confiar y en quién no. También trata bastante temas que yo he medio relacionado con Dios, por así decirlo, porque bueno, en este mundo existe una mitología politeísta con varios dioses y la verdad es que bueno, tienen un papel bastante activo en la historia. En el primer libro los dioses a mí no me llamaron mucho, pero en el segundo libro ya les cogí cariño y me gustó mucho cómo estaban reflejados estos dioses. Además a mí, bueno, pues como cristiano, como persona religiosa, ¿no? Me ha hecho también plantearme cosas acerca de Dios, de la divinidad, y creo que esto es, bueno, muy interesante para todos, ¿no? Pues reflexionar sobre, ¿habrá algo más? ¿Un Dios necesita que le alaben si es Dios? ¿Existe más de un Dios? ¿Es posible teleológicamente? ¿Quién sabe? También reflexiona muchísimo sobre lo que es la sociedad, las diferentes castas, los diferentes intereses y sobre todo los sacrificios que hay que hacer por el poder. El amor, sobre los diferentes tipos de amor que hay, también sobre la amistad, sobre la hermandad, sobre... no sé, el cariño que a veces podemos tener a diferentes personas. También trata sobre la valentía, lo que es la verdadera valentía. También Ken Liu yo lo definiría como un autor bastante feminista, aunque de esto hablaremos más adelante. Y la verdad es que son libros que me apasionan, o sea, por algo es mi saga favorita. Pero no voy a cometer el error del anterior vídeo, porque este vídeo ya lo tenía grabado, que es que solo decía lo maravilloso que era y no daba argumentos objetivos de lo maravilloso que es. Así que me callo y seguimos. Los personajes de Ken Liu la verdad es que me gustan muchísimo, porque tiene un amplio elenco de personajes que son muy ricos y la verdad es que hay muchísimo contraste que hace que la historia sea muy guay. Entonces el caso es que sobre todo lo que me encanta son los personajes femeninos de Ken Liu, porque me parece que hace una gran labor. Ya os lo comenté también en el vídeo sobre el feminismo de la literatura, que os lo dejaré linkeado por abajo si me deja esto, y... el caso es que crea unos personajes femeninos de todo tipo. Yo en Ken Liu sí que veo una auténtica variedad, porque crea personajes femeninos que externamente son muy femeninos, por así decirlo, que son, bueno, yo que sé, que son princesas, ¿no? Por así decirlo, o literalmente, y que luego, sin embargo, tienen muchísima fuerza interior, muchísima fiereza, y luego también crea personajes que son más masculinos, como mujeres muy guerreras y que sin embargo también tienen sus debilidades, tienen sus defectos, tienen, qué sé yo, instinto maternal, tienen ternura en ellas. Entonces me parece que refleja súper bien los personajes femeninos y que trata a los personajes femeninos como personas, porque es que de verdad que a veces parece que se nos olvida que las personas no somos, o que las mujeres no somos solo nuestro sexo, sino que también somos personas y que como tal pues tenemos una personalidad y tenemos unas características que también tienen que reflejarse en la literatura para hacer buenos personajes. Me ha gustado especialmente el segundo libro porque las mujeres cobran un especial protagonismo y bueno, me ha parecido de verdad, los personajes de Ken Liu me parecen bastante brillantes. Yo no soy de fijarme muchísimo en los personajes, no lo sé, es una pequeña manía mía, o sea, se me da mal escribir personajes y se me da mal fijarme en ellos un poco. Pero bueno, yo creo que los personajes de Ken Liu están muy bien construidos porque te refleja todos sus conflictos internos y también te refleja todos sus pensamientos y todas sus reflexiones sobre los diferentes temas de los que trata la novela, ¿no? Y es muy enriquecedor ver lo que piensa cada uno de la política, del honor, de la valentía, de si el fin justifica los medios, de si es lícito sacrificar vidas humanas por garantizar una paz que a lo mejor no dura mucho tiempo. Entonces yo creo que eso te hace ver la historia desde la perspectiva de los diferentes personajes y también te enriquece a ti mucho, ya no como escritor o como lector, sino como persona, porque no sé, te pones en la piel de los personajes y lo ves todo desde un punto de vista pues mucho más relativo. Tiene unos diálogos maravillosos, a mí los diálogos también es una cosa que me cuesta muchísimo, y es que yo soy muy reacia a hacer diálogos y sin embargo Ken Liu tiene bastantes, y esto hace que la lectura se agilice muchísimo, aunque veáis que son libros bastante gruesos, pues la verdad es que se hace súper ligera porque tiene bastantes diálogos y diálogos con sentido, es decir, son diálogos que siempre son bastante importantes o bien para la trama o bien para conocer a los personajes, porque por favor vamos a huir de los diálogos que no sirven para nada. Los diálogos tienen que servir para algo, para lo que sea, pero para algo. El caso es que Liu hace diálogos muy bien hechos y sobre todo diálogos que nos hacen conocer más a los personajes, que la historia avance y nos hacen conocer mejor su mundo. El mundo que ha creado Ken Liu, el mundo de Dara, es absolutamente increíble. Es de los mejores mundos en fantasía que yo he visto. Conozco mejor el mundo de Ken Liu que el mío propio. ¿Y cómo se ha también construido este mundo? Pues sobre todo a través de los hechos pasados, es decir,
En la narrativa continuamente se nos hacen referencias al pasado de este mundo y esto no se hace nada pesado. Entonces te explican cómo se creó ese mundo, el pasado de ese mundo, el pasado político, el pasado cultural, cómo eran las cosas y cómo están cambiando o cómo son ahora. Y eso lo enriquece muchísimo porque entiendes por qué ese mundo es así y por qué hay determinadas costumbres, porque antes también se hacían las cosas así y por qué se hacían así. Y también se muestra mucho a través de los diálogos. Son diálogos muy bien hechos, porque ya os digo, lo que no podemos hacer es, si queremos que mediante los diálogos de los personajes se dé a conocer el mundo, no podemos hacerlo descaradamente. No podemos hacer que un personaje que se conoce de sobra su mundo empiece a hablar de su mundo como si fuera un catedrático, como si fuera una enciclopedia. Porque nosotros tampoco hablamos de nuestro mundo de esa manera, sino que damos a conocer nuestro mundo de forma implícita, por el modo en el que hablamos, por cómo hablamos de nuestro mundo, por el vocabulario que utilizamos, y eso es precisamente lo que hace Ken Liu. Entonces, son unos diálogos que nos sirven para conocer este mundo tan bien hecho y que nos permiten conocer a los personajes y también que la historia avance y sobre todo que se haga muy muy amena. Constantemente hay referencias al pasado, hay poemas, hay canciones, hay diferentes dichos, hay diferentes proverbios y esto, ya os digo, es que no se hace pesado ni se hace molesto para nada. A mí las referencias en los libros son una cosa que me molesta sobremanera, pero aquí no, porque conoces todas las referencias, porque Ken Liu te las presenta, te las explica, te explica cómo ha sido el mundo en su pasado y eso lo hace muchísimo más tridimensional. Además, al ser este mundo tan extenso, es decir, geográficamente tan grande, hay diferencias culturales en cada lugar, en cada territorio, diferencias en cuanto al nivel educativo, en cuanto a la música que escuchan, o en cuanto al modo de escribir o de hablar incluso, y eso lo hace pues muchísimo más realista, porque no puede ser que creemos un mundo que sea un continente entero y que sea completamente heterogéneo y que todos seamos iguales. Es decir, si ya dentro de España, por poner un ejemplo, somos tan diferentes en cada comunidad autónoma, como un mundo que es especialmente grande no va a tener diferencias en cada región. En cuanto a la pluma de Ken Liu, este hombre escribe de vicio y fue uno de los que me ayudó como a descubrir la literatura oriental, que ahora me encanta, porque este hombre es chino, pero sin embargo debió de vivir en Brooklyn gran parte de su vida, aunque sin embargo yo veo reminiscencias de literatura oriental. Tiene muchísimos dichos, un lenguaje bastante poético, incluso a veces repeticiones de palabras, pero no demasiadas, lo cual yo lo veo como una característica muy típica, por así decirlo, en la literatura oriental, que tiene como un lenguaje muy poético y a veces repiten bastante las palabras, pero de un modo que queda muy bien, la verdad. Además, bueno, eso tira mucho de poesías, de canciones, de diferentes proverbios, de unas metáforas, de verdad. Ken Liu tiene unas metáforas muy, muy originales porque toma elementos de su mundo, no toma elementos del nuestro, como yo que sé, blanco como la nieve, rojo como la sangre, sino que toma elementos que son característicos del mundo que él ha creado. Por ejemplo, dorado como las escamas de un diran, que es un pez que es muy común en estas tierras, o ese tipo de cosas que nos hace también introducirnos muchísimo más en el mundo, en el modo de hablar de las personas y nos hace alejarnos más de la realidad para comprender que este es un mundo distinto y un mundo además muy bien creado y muy tridimensional. Yo os digo, es que parece que conozco mejor el mundo de Ken Liu que el mío propio. Sin embargo, por sacarle algo malo, creo que en el segundo libro hay algunos errores de traducción, que yo esto me llevo las manos a la cabeza, porque hubo dos momentos en el libro en los que yo me paré y dije, ¿qué es esto? Porque había dos frases que de verdad no tenían el más mínimo sentido. No las marqué, no me acordé de marcarlas, me da un montón de rabia y ahora no las encuentro. Pero en una frase decía, o sea, o aquí, o falta un verbo, o una coma, o a lo mejor... No sé, porque era un momento en el que el protagonista estaba confuso y estaba como nervioso, entonces a lo mejor lo hicieron a posta, básicamente para reproducir un modo de hablar que no tenía nada de sentido, pero es que... No sé, a mí me chocó bastante. Y en el otro ejemplo sí que no había excusa para que aquella frase no tuviera sentido. Y eso que lo leí varias veces. Entonces, bueno, me daría mucha pena que esto se debiera a un error de traducción porque se dieron mucha prisa en sacar el segundo libro. Y espero que solo sea impresión mía y que soy una tiquismiquis, de verdad. Porque estos libros son demasiado buenos como para que la caguen en la traducción. También he de decir que estos libros en ocasiones pueden ser un pelín confusos. Porque como veréis en estos mapas, bueno, tiene una geografía bastante amplia y que Liu se sirve mucho de ello. Nos presenta básicamente en cada capítulo pues dónde está cada personaje, ¿no? Y en qué momento temporal estamos. Entonces a veces te puedes liar un poco y bueno, por eso se agradece que venga este mapa en las contraportadas para venir y decir, a ver, ¿dónde está este hombre? Vale, está aquí, ya puedo continuar con mi vida. Pero claro, como muchas veces te habla de cosas estratégicas o de diferentes batallas militares, pues tienes que comprender que entre Kokru y Amu pues hay un río, ¿vale? Pero bueno, pese a todo, la verdad es que son libros que se entienden bastante bien, pese a que algunas veces lo que te cuenta es bastante complejo y se hace muy muy ameno, la verdad. Y es de verdad que apasionante. O sea, a mí yo os digo que la política y las guerras y las batallas me aburren. O sea, lo he gozado con estos libros. Algo que no me gusta de Ken Liu es que a veces parece que intenta hacerse el moderno. A mí me parece, bueno, muy loable, evidentemente, y yo lo defiendo y lo practico, que los autores... reflejen en sus obras en lo que ellos creen o intenten hacer una labor social con sus libros. Es decir, que
intenten promover valores pues que son positivos en la sociedad, ¿no? Intenten promover pues la igualdad, pues la integración y todo ese tipo de cosas, pero sin embargo me parece que Ken Liu a veces se pasa. Es decir, por ejemplo, él quiso introducir matrimonios homosexuales en su mundo, pero a mí me parece que lo hizo mal porque se contradijo a sí mismo. En un momento del libro te muestra que en una determinada región, después de una guerra, se permitía que las mujeres se casaran entre ellas, pero no era una unión por amor ni era una unión sexual, sino que era una unión como jurídica, es decir, para que tuvieran como ventajas fiscales y para que se ayudaran a criar a los niños y a cultivar el campo, porque se habían muerto todos los hombres en la guerra. Y en cambio luego más tarde te presenta a un matrimonio homosexual entre dos hombres que se había hecho por amor y era como, o sea, me estás contando que en una región eso no está reconocido y eso, o sea, es algo que para nada, pero sin embargo entre hombres sí, o sea, me pareció como que no tenía mucho sentido y que eso lo podría haber trabajado mejor porque, o sea, cambiando algunos detalles podría haber tenido perfecto sentido que hubiera una pareja homosexual en su libro, pero bueno, me pareció que, no sé, a lo mejor lo metió demasiado con calzador y que en ese momento pues no pegaba. Y luego aparte también en el segundo libro metió una relación de amor lésbico y así de, o sea, de amor-amor, no de un matrimonio por conveniencia ni nada, sino de amor. Pero sin embargo me pareció que lo hizo fatal, porque, o sea, me parece muy bien que si tú, o sea, pues crees en eso, lo quieres defender, quieres defender la integración, pues lo reflejes, pero hazlo bien, o sea, es que era una historia de amor fatal llevada, quiero decir, o sea, era un instalove así, que decías, o sea, esto no pega ni con cola, y fue, bueno, menos mal que fue breve, porque el cringe era real, o sea, yo decía, esto es tan surrealista, y además al final de la historia amorosa era lo bueno, hasta luego, o sea, no tenía nada de sentido, o sea, que... Autores, por favor, introducid vuestras ideas, introducid vuestras creencias, pero hacedlo bien, no lo hagáis por hacer, porque con calzador queda mal y se nota. Algo que también me gusta mucho de Ken Liu y que puede que algunos os eche un poco para atrás, es que da explicaciones científicas a todo. Es decir, este es un libro de fantasía épica y en el segundo libro, de hecho, aparecen unas criaturas muy semejantes a los dragones, aunque él les da otro nombre. En defensa de Ken Liu, he de decir que, bueno, a mí los dragones, la verdad es que... no es que sea yo muy fan, y me parecen un poco topicazo, y me pareció un poco pobre el intento de Ken Liu de darle otro nombre y de darle como cambiar un poco las características para que no cayéramos en la cuenta de que eran dragones, pero es que eran dragones. Sin embargo, le tengo que reconocer el mérito de que, o sea, les dio una complejidad increíble, porque... te explicaba o sea, cómo físicamente podían volar, podían escupir fuego, o sea, por qué. Y sigues a los protagonistas mientras intentan descubrir el secreto de esos dragones, porque es muy importante para ellos, ya veréis por qué. Y claro, es como apasionante conocerlo, ¿no? Y darle un sentido. Y yo al principio estaba pues un poco escéptica con los dragones y luego cuando me mostró que todo tenía un sentido, que todo tenía una explicación, que no era magia potagia, vino un mago y lo hizo, me pareció súper guay. Además también en este mundo integra el Silk Punk, lo dejo escrito. El caso es que el Silk Punk es como algo que muchas veces se introduce en géneros de fantasía u otros y básicamente es como un estilo de tecnología que utiliza elementos naturales. Por ejemplo, en este mundo utiliza bambú y seda. Entonces, claro, te presenta que este ejército, por ejemplo, uno de los ejércitos pues tiene aeronaves que son como cepelines, ¿vale? Y... cepelins... y te explica, o sea, técnicamente cómo está hecho y cómo flota y cómo funciona. Y eso la verdad es que me pareció súper interesante porque tampoco es que se meta a explicártelo súper en profundidad, pero le da un sentido y, o sea, dije, ole tú, o sea, ole porque te lo has trabajado y no has dicho simplemente nada, tenían cepelines. No, me has explicado cómo tenían cepelines y cómo construyeron ¿Cepelines o cepelines? Bueno, cómo los construyeron a partir de elementos naturales y de los que ellos tenían. Y me pareció también que le daba muchísima complejidad al mundo y dijo, o sea, este no es un escritor vago, este es un escritor que se lo trabaja y le da sentido a lo que dice. Gracias, Ken Liu. Y creo que aquí me despido. En definitiva, son libros que me han gustado muchísimo, os los recomiendo mucho, la verdad. Son libros de fantasía épica y yo no había leído mucho de fantasía épica y sin embargo me han encantado, así que no sé si os pica la curiosidad, de verdad, dadle una oportunidad al primer libro porque son increíbles. Espero que esta reseña os haya servido, tanto si lo queréis leer como si no, y espero que hayáis aprendido algo. Os dejo varios vídeos linkeados por la parte de abajo porque creo que cuando hago así no aparecen por arriba, no estoy yo muy segura. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, también os dejo mis redes sociales por abajo para que le echéis un vistazo. Si os ha gustado, por favor, dadle al like, suscribíos y tocad la campana, tolón, para que os aviese YouTube de mis vídeos. Yo estoy como una youtuber pesada, ay señor. Así que muchísimas gracias por estar aquí, chicos, os quiero mucho y adiós. Este libro, perdón, es...